El ex paramilitar, al que la corte había pedido proteger, fue asesinado el sábado en Velo. Carlos Enrique Areiza Arango, cuando fue reseñado por INPEC en la cárcel de Itagüí, Antioquia, en donde estuvo detenido. 16 de abril del 2018, 1:14 de la tarde. Hace tan solo 2 meses Carlos Enrique Areiza, testigo clave en el caso de parapolítica del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, había recobrado su libertad hasta este fin de semana cuando fue asesinado. Areiza murió en un centro comercial asesinado por un sicario, este sábado en la tarde, en el municipio de Velo, Antioquia, sin que hasta ahora se conozca quiénes fueron los autores del hecho. Areiza, quien fue paramilitar, tenía detención domiciliaria desde el 2016 y quedó libre el pasado 22 de febrero. Hace poco la Corte Suprema de Justicia había ordenado proteger a Areiza, ya que es uno de los principales testigos en el proceso que se sigue contra Ramos por supuestos vínculos con paramilitares, caso que está a punto de ser decidido en ese alto tribunal. Ante el asesinato, la Corte Suprema aseguró, con preocupación por gravedad del crimen, Sala Penal de Corte Suprema pidió a Fiscalía prioridad y rigor en investigación sobre hechos y móviles del homicidio del testigo Carlos Enrique Areiza Arango. Aunque en principio Areiza Arango testificó contra Ramos, luego se retractó. Pero en el fallo en el que la Corte se negó a investigar a Iván Cepeda por las denuncias de Álvaro Uribe por supuestamente fabricar testigos en su contra, y en el que compulsó copias contra el expresidente porque supuestamente sería él quien estaría manipulando testimonios, el alto tribunal también ordenó investigar la situación de Areiza. La Corte ordenó investigar las conductas del fiscal de la Unidad de Falsos Testigos y del juez 16 penal del circuito de Medellín, por el cuestionable preacuerdo con Areiza por el delito de falso testimonio, en el cual se aceptó su retractación en lo dicho contra Ramos y por el que le dieron 3 años de cárcel. En el expediente del caso Cepeda, Areiza le dijo a la Corte que estaba en prisión domiciliaria por ese preacuerdo, pues supuestamente el fiscal le propuso que, si no aceptaba ese delito, le imputaba el de extorsión, por el que, al igual que el de falso testimonio, lo denunció la defensa de Ramos. Entonces, según Areiza, terminó aceptando que había mentido en el caso de Ramos para preservar su vida y reiteró sus temores frente a su seguridad. Dijo la Corte, que ordenó en ese momento se le brindara protección. Según la Corte, ese preacuerdo con Areiza se basó en pruebas de manifestaciones de terceros y no en el contenido de las supuestas declaraciones falsas del ex paramilitar. Y, en otra diligencia, Areiza le dijo a la Corte que sentía temor de declarar porque venía siendo objeto de amenazas en la cárcel a raíz de su declaración contra Luis Alfredo Ramos. La Corte también ordenó investigar la presunta falsedad en una carta que supuestamente Areiza envió a esa corporación y en la que decía que Cepeda le había hecho ofrecimientos a cambio de declarar contra Ramos y los Uribe. Según la Corte, el documento, que para la Fiscalía y el juez fue prueba de la retractación de Areiza, no se dio en el juicio y bajo la gravedad de juramento, sino que llegó por un correo cuya autoría Areiza desmintió ante el alto tribunal. El exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, ha dicho que Areiza es un delincuente que ha estado vinculado a muchos procesos y que además fue un falso testigo, confeso y condenado por denuncia que yo interpuse. Ante el asesinato se conoció una comunicación del senador Iván Cepeda, quien dijo que se deben reforzar las medidas para quienes han testificado en los casos de parapolítica. Hago un llamado a que se refuercen las medidas y que por supuesto cuanto antes, se dilucide cuáles fueron los hechos y responsabilidades que llevaron al asesinato de Areiza, aseguró. Justicia sigue bajando para encontrar más contenido.